desierto el mundo es, rodeado de peligros vil. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. El mismo el apóstol Pablo no solamente le dice a los romanos qué fruto se obtiene por el pecado, en los versículos 19 y 20, sino que también el mismo a los efesios. A los efesios, miren lo que el apóstol Pablo le dijo allá en Efesios capítulo 4:22. En Efesios 4:22, oiga lo que el apóstol Pablo le dijo a los efesios. 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay deseos que pueden llevarte al engaño. Hasta aún el comer excesivamente, el comer compulsivamente, o el dejar de comer también, te puede llevar a un problema. El trabajo excesivo, hermano, el trabajo excesivo. El trabajo, también puede llevarte a un problema, a separarte de tu familia, del tiempo de la familia, del tiempo de compartir con los hijos, del tiempo de compartir con el amor de su vida, ¿me entiendes? Pero ahí no termina el apóstol Pablo. También el apóstol Pablo, hermano, en otro pasaje bíblico, hermano, aquí en Romanos 6:18, yo lo que dice en Romanos 6:18, y libertado del pecado, veniste a ser siervo de la justicia. Libertado del pecado, veniste a ser siervo de la justicia. A los Corintios, allá en 2 Corintios 7:1 le dice, así que, amado, puesto que tenemos tales cosas, ¿cuáles promesas de vida eterna? Limpiémonos de toda contaminación, ¿de qué? De carne y de espíritu. Limpiémonos de toda contaminación de carne, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Limpiémonos del pecado, del cuerpo y del espíritu. Limpiémonos, hermano. Limpiémonos. Limpiémonos. Empieza a dejar de hacer estas cosas. Dejar. Así que, amado, puesto que tenemos estas cosas, promesas de vida eterna, limpiémonos de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Y el temor del Señor viene por la obediencia a sus mandamientos, mis hermanos y hermanas. El temor del Señor viene por obedecer su palabra. Usted, cuando escucha la voz de Dios, usted puede rechazarla, pero también usted puede aceptarla. Pero el Señor aquí no solamente nos manda a aceptar su palabra o rechazarla, sino a obedecerla. A obedecerla, mi amor hermano. Obedecerla. Es una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Qué debemos de hacer? Presentar ahora todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, todo nuestro espíritu al servicio del Señor. Y Santiago mismo, en estos versículos 19 y 20 de Romanos capítulo 6, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, ¿qué dice Santiago? El medio hermano del Señor, que la raza humana tiende, esto es muy importante, mis amados hermanos, la raza humana, todos tendemos, estamos inclinados a que cuando pecamos decir, bueno, el perro me llevó a pecar, el gato me llevó a pecar, el chivo me llevó a pecar, la gallina me llevó a pecar, este me llevó a pecar. Ahora voy a clarificar. Mi compañero de trabajo me llevó a pecar, mi compañera de trabajo me llevó a pecar, mi amigo me llevó a pecar, mi amiga me llevó a pecar, mi compañero, no, usted pecó porque usted quiso ser un pecador y seguir los deseos de la carne. Nadie nos lleva ni nos seduce a pecar. No somos animales, como mucha gente dice por ahí que somos animales. No, somos seres humanos racionales.
racionales. Somos racionales. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces usted peca con su propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? El deseo, el anhelo y la voluntad propia de hacer algo que usted sabe que está mal, pero usted siente placer. Placer, nuestra humana debilidad. Cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres de Cristo. No queríamos a Cristo. Cuando estamos en pecado no queríamos a Cristo. ¿Qué fruto tenemos hoy en día? Ninguno, hermano. Entonces, aquí Pablo, Pedro y Santiago, medio hermano del Señor, nos dice bien claro, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios ni del prójimo, que cada uno de nosotros somos seducidos por la concupiscencia y el desenfreno. Pedro dice en 1 Pedro 4:3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a aquellos gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, que son borracheras, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. El Señor llama a estas cosas idolatría. Entonces, eso es muy claro lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí en Romanos 6, 19 y 20. Hacer algo. ¿Qué debemos de hacer? Servirle a Dios con el mismo anhelo y fervor que le servíamos al pecado. El mismo anhelo que le servíamos al pecado, ahora el Señor dice que debemos utilizarlo para servirle a Él. Vamos a abrir nuestra Biblia en el pasaje que le había dado el hermano para que lo leyera. 1 Pedro capítulo 1, versículos 13, 14 y 15. Pero específicamente los versículos 15 y 16, lo que nos dice el Señor. En 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16, siempre unido al 13 en adelante, pero yo seleccioné un comentario bíblico muy importante aquí de lo que el Señor nos dice en 1 Pedro, de ahora perfeccionarnos en santidad. Oigan lo que dicen estos dos pasajes bíblicos de 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, dice así. Están así, mis hermanos. 1 de Pedro 1, 15 y 16. Bien, claro y específico. Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermano, todo lo que hagamos, de hecho, de palabra y pensamiento, vivir como santos. Vivir como santos, hermano. Vivir como santos, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Vamos a ver varias definiciones y principios de lo que significa la santidad, o de lo que significaba la santidad de Dios y el Cristo Jesús, tanto en el Antiguo Testamento como ahora en el Nuevo Testamento. Oiga lo que dice el Señor, dice, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo, en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir, de hecho, de palabra y de pensamiento. ¿Cómo nos debemos de comportar los cristianos delante de aquel y aquella que no conoce al Señor? Si su esposo no conoce al Señor, usted tiene que vivir como santa, hermano. Su esposa no conoce al Señor, vivir como santo. Y si tanto su esposa como su esposa son santos, vivir santo, hermano, ante un mundo que no hay otro mundo como este. Es el mejor mundo, hermano, porque a este vino Cristo. Y cuando Dios hizo este mundo, me dijo, y Dios vio que era bueno todo lo que Él creó. Todo lo que Dios creó era bueno. Nosotros decidimos pecar, nuestro primer paso, buscamos la tentación del pecado. Entonces, ese pecado, Jesús vino para redimirnos de él. ¿Cómo nos redimió? Entregando su sangre para el perdón de nosotros. Pero hay que bautizarse, hay que arrepentirse, bautizarse en agua para el perdón de los pecados. Y si ya lo hemos hecho esto, no debemos de vivir más en inmundicia, hermano, ni de hechos, ni de palabras, ni de pensamientos. Dice, porque escrito está,
Sed santos porque yo soy santo. Sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Si la hermana Gris me quiere someter a mí a la voluntad del Señor, cuando yo estoy de cabezadura, que me dice la hermana, acuérdate que tú eres santo, ¡wow! Y viceversa, acuérdate que tú eres una mujer santa. Inmediatamente ese mensaje se codifica, tenemos la vestidura del Señor con nosotros, hermano. Porque ya el que vive en nosotros es Jesús. El que vive en nosotros es el Espíritu Santo. El que vive con nosotros es Dios. De hecho, de palabra y de pensamiento. Entonces tenemos que andar como yo anduve. Como anduvieron los apóstoles. Como anduvieron los primeros cristianos. Como anduvo el Señor. Santificación. ¿Qué significa la palabra santificación? Dice Pedro aquí. Significa estar separado. Significa estar apartado. Significa ser diferente, hermano. Santo, oiga lo que dice el Señor, porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Los dioses de las naciones de aquellos tiempos eran dioses. Piedra, de madera, de animales, de especies, muertos. Era como decía el Señor: tienen ojos, mas no ven, boca, mas no caminan, boca, mas no hablan, pies, mas no caminan, manos, mas no trabajan. Semejantes son aquellos que los hacen y aquellos que se postran para adorarle a Él. Entonces, cuando Dios dice aquí en 1 de Pedro capítulo 1 versículos 14 y 15, nos está llevando a Romanos capítulo 6 versículos 19 y 20, que debemos de hacer algo. Y ese algo que debemos de hacer es estar separado, estar apartado, ser diferente. En lo físico, ser diferente, ser apartado, separado. Y en lo moral, ser puro, ser justo, ser santo, diferente de todas las otras personas y de cosas. ¿Diferente qué? ¿De raza? No. ¿De estatus social o económico, cultural? No. Pudiera ser diferente en palabra, en hecho, en conducta, en actuación. Ser diferente. Diferente en todo, mi amado. Diferente en todo. Cuando un pensamiento de pecado viene, inmediatamente usted tiene que tirarse de rodillas en oración y decirle: Señor, reprende este pecado, este pensamiento que me ha llegado. Hacer un pacto con nuestros ojos. Decir: Señor, no tengo que mirar lo que no me interesa. Conversaciones aún de otros cristianos que andan en la carne. Decir: hermano, eso no se hace. Vamos a orar. No critique, no murmure del hermano, de su prójimo. No hagamos eso. Vamos a orar por ellos. O sea, de palabras, de hechos, de pensamiento. Porque estamos muchas veces inclinados ¿a qué? A contaminarnos con el pecado. A salpicarnos con el pecado, mis hermanos. Santo. Debemos de hacer algo. Ser santo, ser diferente de personas y de cosas. Algo que Dios nos dice todos los días de la vida. Se dice que Dios es preeminente y supremamente santo. Si le estamos sirviendo a Dios superintendentemente y en primacía, Dios es santo, hermano. Lo dice Él mismo ya, Jesús, en Lucas 1:49. En Juan 17:11, en Primera de Pedro 1:15 lo dice: sé santo porque yo soy santo. Separado, apartado, puro y diferente. Las cosas que tienen una conexión especial con Dios tienen que ser diferentes. Y usted y yo estamos conectados con Dios. Todo lo que está conectado con Dios
ser santos en nuestra vida, en nuestros hogares. Aquí venimos a servirle al Señor en santidad. Aquí no puede haber una borrachera, aquí no puede haber un pleito, aquí no puede... No sé. El lugar es santo, hermano, porque usted y yo somos los que lo estamos santificando. Usted y yo somos la gente santo. Todo lo que el Señor tocaba era santo, mis amados hermanos. El suelo que Moisés pisaba en Éxodo era santo. El suelo era santo. Su hogar tiene que ser un hogar santo. Su vida, todo lo que usted tiene que tener, tiene que ser santo. Apartado, separado. Las cosas que tienen conexión especial con Dios son santas. El suelo que pisó Moisés allá en Éxodo 3, 1 al 5 era santo. También Hechos 7:33. Se decía que el templo del Antiguo Testamento y el templo en el Nuevo Testamento, el templo que Jesús pisaba, hermano, en aquel tiempo, era un templo santo. Mateo 24:15. El monte donde Cristo se transfiguró, hermano, dice que era un monte santo. Abraham, mi amado hermano, el pacto que hizo con Dios fue con un Dios santo. El evangelio de la Sagrada Escritura hoy, el evangelio de la buena nueva de salvación, es de santo, hermano, porque el que lo entregó fue un santo. Mateo 7, 6 y Romanos 1, 2. Cualquier cosa relacionada con Dios, y usted y yo tenemos una conexión con Dios a través de Cristo, tenemos que ser apartados, tenemos que ser diferentes, tenemos que ser santos, mis amados hermanos. Todo. Una cosa debemos de hacer, dice Romanos 6, 19 y 20. Ser santo. Nuestro cuerpo ahora presentarlo al servicio y al trabajo para Dios. A los judíos en tiempo del Señor se les denominaba nación santa en el Antiguo Testamento y cuando vino Jesús. Ahora nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios a través de Cristo Jesús para anunciar la buena nueva de salvación. ¿Cómo yo voy a anunciar la buena nueva si soy una persona que le estoy enseñando a mi compañero de trabajo que soy un avaro, que soy un pretencioso, que somos pretenciosos, que somos ávaros, que somos maldicientes, que somos arrogantes, que somos mentirosos, que somos habladores, que somos calumniadores? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo vamos a presentar la mejor cara de Cristo en nuestra vida? Cuando andamos involucrados en el pecado y en las cosas del pecado que no son santas. ¿Cómo? Entonces, Pablo es bien claro aquí cuando dice, haced algo, que ahora nuestros cuerpos deben de ser presentados para con el Señor. Dice el Señor, ahora ustedes tienen que ser santos, ahora ustedes tienen que ser apartados para mí, ahora ustedes tienen que ser consagrados para mí, dice el Señor en Cristo Jesús. Jesucristo es santo, ayer, hoy, mañana y siempre. Su nacimiento fue un nacimiento santo. María, su madre, le adoró a él porque era un hombre santo. La gente le reconocía a él porque era el hombre santificado de Dios. Los enfermos mentales se postraban ante él y los demonios porque era un santo, mi amado hermano. Y la iglesia la adoraba ayer, hoy, mañana porque es una iglesia santa. Hechos 4, 27 y 30. Entonces, todo lo que tenga relación con el Señor, hermano, tiene que ser santo. Usted y yo somos santos, mi amado hermano. Santo, 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 dice el Señor. Aquí bien claro. Separado, apartado y consagrado para Él. A la iglesia se le llama una iglesia santa, hermano. Y la iglesia somos usted y yo, hermano. La iglesia somos usted y yo. Como individuo y como en conjunto este local. Se hacen actividades como las que vamos a hacer ahora, comida, matrimonio, boda. Se hacen muchas actividades cristianas y más se van a añadir para la gloria de Dios, pero entre santos. Y si viene el mundano, también se recibe con los brazos abiertos el mundano. Porque así fuimos convertidos nosotros. Alguien nos invitó a la iglesia. A mí se me invitó a la iglesia. A mí se me abrían las puertas de la iglesia.
¿Y quién me la dio? Jesús a través de hombres y mujeres santos, amados hermanos. Conclusión. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos dice que debemos de hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Romanos 6, 19 y 20. Así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la iniquidad y a la inmundicia al pecado, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servirle a la justicia. ¿Y quién es la justicia? Jesús. 1 Corintios 1:30. Vaya allá 1 Corintios 1:30. Dios, por usted y por mí, hizo a Jesús santificación, justificación y redención. Versículo 19. Versículo 20, Romanos 6. Porque cuando eras esclavo del pecado, estábamos libres de Cristo. Estábamos libres de Cristo. No nos importaba Cristo. Ahora que nos importa Cristo, somos esclavos de Cristo, pero libres para no pecar más. Libre, el pecado no interesa. Ustedes no se invierten los papeles. Antes no me importaba Cristo y no me importaba el pecado. Ahora, después que hemos conocido al Señor, y si hay un alma aquí que no conoce al Señor, hoy le animo a que se arrepienta. Acepte a Jesús como Señor Salvador personal y se bautice para perdonar su pecado, reconociendo a Él como Salvador. Antes éramos esclavos del pecado y no nos interesaba Cristo, éramos libres. Yo no quiero eso, no me interesa eso. Ahora sí, cambiar los papeles, dice Jesús, voy al apóstol Pablo. Ahora somos esclavos de Cristo y el pecado no nos interesa, ni nos debe de interesar. Y todo lo que toquemos, todo lo que pisemos, donde quiera que estemos y vayamos, tiene que evitar la santidad en usted y en mí. Mi lugar es santo, donde yo estoy tiene que ser santo. Mi vida, mi hogar, mi familia y todo lo que está alrededor mío y suyo tiene que ser santo, hermano. Porque Él lo dijo, en Cristo está, sé santo porque yo soy santo. Luchemos para que otros vengan también a ser santos. ¿Y cómo los llamo? Con oración, con ayuno, con consagración y con buen testimonio. Esclavo del pecado, a libres en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren ser libres hoy, mis hermanos? Yo creo que todos debemos ser libres. Y ya lo somos. Somos libres muchos de nosotros que estamos aquí del pecado. Pero recuerden que tenemos que obedecerle. Obedecerle a Jesús. Cuando su voz nos habla. Por medio del estudio de la palabra del Señor, por medio de la oración, por medio de la unión y la consagración entre cristianos. Y el servicio. Yo no participo con carnales. Yo no. Porque yo quiero salvar mi alma. Y salvar el alma de aquel y aquellos que están con el Señor. Si usted, hermano o hermana, está viviendo en algún punto de la carne, ahorita, recuerde lo que el Señor le dice, haga algo. Romanos 6, 21 y 22 lo dice. Romanos 6, 19 y 20. Romanos 6, del 13 en adelante, le dice lo que tiene que hacer. Haga algo, aprenda algo, sepa algo, recuerde algo, pregúntese por algo y considere algo. La semana que viene vamos a ver qué es lo que debemos preguntar. Que debemos de preguntarnos qué frutos teníamos del no reunirnos, del venir tarde a los cultos, del no orar, del no consagrarme, de sembrar cizaña. Eso lo hacíamos con la gente del mundo, hermano, pero ahora no. Moisés todo lo que pisó fue santo. Abraham donde caminó con el Señor santo. Todo lo que esta gente tocaba era santo. Y lo que hablaban eran santos. Así usted y yo también. Estudiamos la Sagrada Escritura
y no vamos a dar de cuenta. Esclavo del pecado a libre en Cristo Jesús. Pongámonos ese mensaje ahí. Esclavo del pecado. Ahora somos libres en Cristo Jesús para estar con Él. Ahora somos esclavos de Cristo y libres para no pecar más. Éramos esclavos del pecado, pero no queríamos a Cristo. Ahora somos esclavos de Cristo y libres para no pecar. Porque la esclavitud que Cristo nos da nos lleva a libertad, hermano. ¿Oyeron ahí? La esclavitud que Cristo nos da ahora nos hace libres. Ahora la plata que yo invertía en pólvora, ahora la utilizo para comprar esto, para comprar aquello, para comprar lo otro. Para comprar aquí, para comprar esto, para comprar esto. Me dice la esposa, mira, me gusta esto, vamos a comprarlo. Vamos a ver, vamos aquí, vamos a ver. Eso soy yo, que quiero ser santo. Las cosas que le están apartando a ustedes del Señor, medite, piensa, diga, Señor, quiero ser santo. Quiero aprender algo. Quiero hacer algo. Quiero andar con... Ahí está el Romano 2. Vamos a ponernos de pie para cantar el himno de invitación y decirle al Señor, hoy quiero tu esclavitud y la libertad del pecado. El Señor nos bendiga, Dios nos guarde. Mientras cantamos la invitación, acérquese al Señor. Acérquese al Señor. Vamos a entonar el himno de invitación que está marcado con el número 90. Cuando andemos con Dios. Himno de invitación que está marcado con el número 90. Cuando andemos con Dios. Entonemos, mis hermanos. Cuando